Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INAH en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INAH. Mi nombre es Juan Stack y les doy la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Gabriela Pulido. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Y con ella vamos a compartir con ustedes el tema de el espectáculo cicalíptico en la Ciudad de México entre 1940 y 1950. Es un mero referente, porque también otro nombre que le íbamos a poner a este programa era hablar sobre Yolanda Montes Tongolele. Pero en fin, son temas que todos tienen que ver unos con otros. Antes de comenzar esta conversación con el auditorio y con Gabriela, por supuesto, voy a permitirme proporcionar algunos datos biográficos sobre ella. Gabriela Pulido Llano es licenciada en Historia y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es doctorante o eres ya doctora? Ya doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la tesis El mapa del pecado. Qué buen título, ¿eh? El mapa del pecado, representaciones de la vida nocturna en la Ciudad de México entre 1940 y 1950. Gabriela Pulido labora como investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde el año 2002. Es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe desde 1997. En relación a la temática de la vida nocturna, la presencia cubana en México, el teatro, el cine mexicano y cubano y los estereotipos, ha publicado los libros, capítulos y artículos Mulatas y negros cubanos en la escena mexicana, 1920-1950. Atmósferas tropicales y pieles al carbón, tentaciones del Caribe. Interiores de La Habana, reconstrucción de una frontera hipotética en Cuba. Catálogo para la exposición Un teatro para el trópico, tipos populares caribeños en la calle y la tramoya, siglo XX. Las 1001 rumbas, 4 cubanas en México. ¿Qué cubanas? María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, Ninún Sevilla y Rosa Carmina. Perfecto. Y además de cuestionario. Sí. Empresarias teatrales en la Revolución Mexicana. Y se encuentran en preparación los libros Lo Negro y sus Máscaras, El Mapa del Pecado y Las Rumberas. Pues bien, Gaby Pulido, bienvenida, gracias por estar aquí. Y vamos a contextualizarnos primero por qué analizar específicamente este decenio de la historia de México a través del espectáculo, de las carpas, de los teatros. ¿Por qué específicamente? ¿Por qué es importante? Bueno, mira, yo creo que de los años 40 a los 50 hay un cambio de mentalidad importante en el que tienen mucho que ver los medios de comunicación que se vuelven masivos y entonces influye mucho en la población y los medios recuperan en gran medida toda esta experiencia de este espectáculo popular que se da en los teatros, en los cabarets y lo llevan a otros terrenos. Entonces los medios están ahí trabajando arduamente en generar una opinión pública y creo que es muy interesante conocer precisamente en el contexto de un México que está inmerso en el desarrollismo y del cual se está hablando de la modernización absoluta de todas las áreas de gobierno del Estado mexicano, etcétera, conocer también un poco este como punto de contraste y tal vez como punto empalmado también con esta modernización, lo que fue la mentalidad de esta época y el espectáculo popular. A mí me parece que es un espacio idóneo para tratar estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el cine estamos pasando de lo rural a lo urbano. Sí, en ese momento todavía no. No, sí. Ya estamos sí, de hecho ya hay un antecedente en los años 30 de un cine que intenta abordar esta temática urbana, pero es en los 40 donde se consolida, ¿no? Para están las investigaciones de Julia Tuñón y de Rafael Aviña que creo que ilustran magníficamente, espléndidamente este tránsito del cine rural al cine urbano con la inclusión de nuevos estereotipos,
¿no? Que se incorporan al cuadro estereotípico nacional. Bien, pues háblanos un poco de lo que eran estos teatros, o sea, qué antecedentes hay y qué pasa en este momento específico tan efervescente de la escena del espectáculo mexicano. Estamos hablando de teatros de revista, ¿se llama? De teatro de revista, fundamentalmente, revista de carpa musical, todavía, de revistas, algunas todavía revistas musicales, de carpas y también de cabarets y de salones de baile, pero sobre todo cabarets, que era donde también se actuaba un poco, ¿no? Se hacían estos sketches coreográficos que simulaban un poco lo que se hace en el teatro de revista, estos sketches musicales, ¿no? Bueno, el antecedente es muy largo, yo diría que bueno, no es algo que solo yo he trabajado, Alberto Dalal también lo ha hecho de manera espléndida. Desde los años 20 a los años 40 hay todo un desarrollo en este tipo de representaciones y en el tipo de espectáculo que se ofrece, en la oferta del espectáculo popular. Los teatros, por supuesto, con María Conesa, lo comentábamos hace un rato, Juan, con María Conesa ya empezaban a incluir no solo la parte de comedia, sino un poco lo que le parecía a las personas decentes o al mundo de la decencia, algo altisonante y un teatro solo para hombres. Hay un intermedio que tiene que ver con las carpas, con el espectáculo en carpas, en el que se hace toda una mezcolanza que trae toda esta tradición del teatro de finales de la Revolución, o que recupera este espíritu de liberación, digamos, de la posrevolución, y que lo lleva hasta los años 40. Entonces hay un antecedente en las carpas también muy interesante, porque muchos de esos actores que se hacen famosos en el cine atraviesan por las carpas y hacen sus primeros pininos, sus primeras experiencias de cómo el público recibe sus propuestas escénicas, ¿no? Incluyendo también las bailarinas. La carpa viene del siglo XIX, ¿no? Sí, bueno, tiene un antecedente mucho más largo, lo mencionas un poco como para hablar de un puente entre este tipo de teatro que hacían María Conesa y estas empresarias teatrales de la Revolución y de la posrevolución, y el tipo de teatro que se va a representar ya en los años 40, que es un teatro mucho más elaborado, más comercial en algún sentido, que tiene, de hecho, un impacto en otro público, porque también tiene otros medios metidos ahí en su difusión. En la carpa es más que nada la cuestión política, crítica, el desfogue de ideas, de opiniones populares, digamos. Exactamente. Más que lo musical. Exactamente. Y en el teatro María Conesa ya más bien es totalmente frívolo, totalmente musical. Se le llamó teatro frívolo, pero en realidad, y esto... Bueno, eso lo dije yo. A tanta gente, pero también hay que mencionarnos a nosotros mismos, Alfonso Morales, que ha trabajado mucho el tema del teatro frívolo. Era un teatro frívolo, pero que representaba estas revistas políticas. Entonces se introducían estos sketches que parecían frívolos, pero por detrás había un mensaje muy politizado y de politización hacia el público, que después no lo vamos a encontrar. De hecho, en los años 40 y en los 50, una de las hipótesis es que se trata de despolitizar al público, y por eso la propagación de este tipo de espectáculos, como los que representaba Tongolele, las rumberas, etcétera, ¿no? Al explotar más este aspecto, parecía que podía sustituirse estos otros discursos teatrales que sí le tiraban duro al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ya hay un sustituto, tiene por supuesto otras cosas que ver, ¿no? Otros asuntos involucrados, ¿no? Antes de hablar de rumberas bataclanas y Tongolele y esta corriente que estamos esperando meternos ahorita al tema, háblanos un poco de este antecedente de María Conesa, específicamente cómo eran los espectáculos de María Conesa, cómo eran los vestuarios, cuáles eran los temas, qué tipo de música. Claro, mira, bueno, eran espectáculos muy innovadores, ¿no? Intentaban introducir técnicas teatrales, así como el tipo de discurso teatral, del tipo de representación que se estaba haciendo en Estados Unidos y en Francia, para empezar, ¿no? Por eso se les llamaba bataclanas, bataclaneras, etcétera. Ahí venía un término que se utilizaba mucho en otras latitudes. Bataclan es el nombre de un teatro en París. Exactamente. ¿O era? Exactamente, lo era. Entonces, introducen todas estas innovaciones teatrales que para una persona, un experto en teatro, era como modernizar la escena teatral en México. María Conesa resulta así un boom, porque no solamente tenía una voz espléndida y interpretaba magníficamente las líricas que ella interpretó, sino que también ella es muy rebelde.
Entonces, en su representación teatral, ella empieza a improvisar bailables, coreografías teatralizadas, ¿no? Porque no era propiamente una coreografía, un baile, sino era una coreografía teatralizada y muy coqueta, ¿no? Muy elevada de tono. Y aunque ella vistiera a la usanza de esos momentos, que eran, bueno, por supuesto que los vestuarios no eran nada cachondos, digo, si uno los compara con lo que va a ser en los 40, ella resultaba muy cachonda y hasta más cachonda, en opinión incluso de la gente de prensa, porque al estar más tapada y interpretar cachondamente un sketch musical que se introducía, pero que incorporaba perfectamente a la revista política, porque tenía que ver con un poco con la revista, ella, bueno, hacía toda una cosa muy novedosa, ¿no? Y, bueno, los empresarios teatrales de la época supieron explotar perfectamente esa imagen. Sin embargo, yo creo que ella fue creadora y impulsora de esa propia experiencia modernizadora de la escena teatral mexicana, ¿no? Bien. Y otra influencia aparte de la francesa, creo que es la española. Sí, también. Bueno, hubo Zarzuela. mucha influencia de zarzuela, desde mucho antes, desde finales del siglo XIX. Incluso muchas actrices de la misma época, de Celia Montalbán, y muchas actrices de la época de María Conesa interpretaban estos bailables mexicanizados, pero con vestuarios españolizados, ¿no? Entonces hay una mezcolanza muy interesante que deja ver, bueno, todo lo que es la apropiación en la escena mexicana de otro tipo de espectáculos, ¿no? De otras aportaciones, ¿no? Está Lupe Rivas Cacho Lupe también. Rivas Cacho, están, bueno, cantidad de gente que mujeres, sobre todo mujeres que luego fueron empresarias teatrales y ellas mismas produjeron este tipo de espectáculos, ¿no? Hasta entrado los años 20, ¿no? En los años 20, bueno, ya hay un giro, incluso de la inversión de los empresarios teatrales, que empiezan a explotar otro tipo de recursos, ¿no? Esta imagen de la mujer cachonda no se va a ver mucho en los teatros hasta nuevamente en los mediados de los 30, pero en las carpas sí, ¿no? Y en las carpas tiene también entre este discurso político y el lenguaje político y lo politizado, pero también la introducción de nuevos recursos escénicos, ¿no? De nuevas herramientas introducidas por las mismas mujeres, de bailes que también ya van antecediendo un poco, ¿no? Ya nos van empujando un poco hacia lo que va a ser luego la introducción de la rumba, ¿no? Incluso ahí se representan las primeras rumberas mexicanas, ¿no? Que no tienen mucha proyección y tampoco son recuperadas más adelante por otros medios, pero empiezan allá a meter, ¿no? A meterse en el gusto del público, y eso es interesante también. ¿Tiene que ver la modernidad con la decadencia de los géneros anteriores? O sea, antes del surgimiento de las rumberas, las bataclanas, tiene que ver la modernidad con que la carpa empiece a decaer, el teatro de revista empiece a decaer, entre en cierta crisis económica. Sí. Sí, yo creo que sí empieza a haber una rivalidad también, no solamente, bueno, tiene que ver por supuesto con la crisis del propio teatro, que es, bueno, un teatro donde las inversiones tendrían que ser muy grandes, y además la carpa empieza a perder espacios en los territorios populares, espacios que empiezan a ganar precisamente los centros nocturnos, ¿no? Y entonces se mete, digamos, un poco el discurso de la carpa al centro nocturno, el discurso de la representación teatral, básicamente, no me refiero al discurso político, sí. ¿No? Se mete en los centros nocturnos y empieza a haber variedades, ¿no? Por así decirlo, o sea, ya la revista política como tal ya no era tal, ya había un teatro de variedades, donde había muchos sketches de distintos tipos, cómicos, musicales, coreográficos, y eso se va llevando hacia los centros nocturnos. Los mismos empresarios de los medios de comunicación, vamos a tener allí a la XOW, por supuesto, ya más adelante mucho más, pero ya desde esos años, metida e invirtiendo en ese tipo de teatros, pero con escenarios adentro de los centros nocturnos. La W surge en 1930, por ahí, 30 y... En mediados de los 20. Ajá. Exactamente. Ajá. ¿Y qué tanto influye? Hablas de medios de comunicación, pero estamos hablando ahorita de la radio, que ya mencionaste, todavía no viene la televisión hasta los años 50. No, el cine. Y el cine. El cine. Y hay otra cosa que me interesa aquí que comentemos, o que nos comentes tú como especialista. Lo que sucede no solo en el cine mexicano, que ya hablamos de este paso de lo rural a lo urbano, sino en el cine norteamericano, que siempre lo hemos tenido tan presente. ¿Qué tanto influye la moral del cine norteamericano? ¿De hasta dónde se puede uno mostrar, hasta dónde puede uno moverse ante la cámara o ante el público en vivo? Claro. ¿Qué tanto influyó el cine norteamericano
en nuestros teatros en de nuestra revista. idiosincrasia de celuloide también, Sí. ¿no? Sí, yo creo que tiene todo que ver. De hecho, muchos de los directores y de los productores y se van como a estudiar cómo es el cine en Hollywood, se van a estudiarlo y aprenden muchas técnicas. Muchos de los grandes cineastas, de los grandes representantes del cine mexicano, como Roberto Gabaldón, como Emilio Indio Fernández, todos ellos aprendieron técnicas novedosas, las trajeron a México y bueno, tenían un nuevo discurso también de cómo mover las cámaras, ¿no? En la escena, y eso hacía también que las representaciones de las coreografías o de los sketches cómicos incluso tuvieran otras dimensiones a nivel de la pantalla plana, ¿no? Le daban dimensión, digamos, al baile y le daban contexto en ese sentido. Eso lo aprenden en Hollywood. Tiene que ver la moral porque es un poco la misma moral, o sea, la misma moral, aunque en Estados Unidos lo vemos en otro tipo de representaciones, ¿no? Bueno, que vistas con el tiempo nos parecen muy racistas incluso. En México se explotó otro tipo de imagen mucho más popular porque tuvo mucho éxito en esos territorios populares o popularizados, ¿no? Que, por ejemplo, este cine de cabaret se explota muchísimo en México y en Estados Unidos tiene otras connotaciones. Tiene otro tipo de representación incluso los actores que incorporan, si hay algunos que recuperan de como esta de otro tipo de representaciones de lo latino más enfocadas hacia lo brasileño, por ejemplo, ¿no? Y aquí en México se recupera totalmente lo cubano. Por la cercanía y por la misma presencia de los cubanos que están en México. Entonces, adquiere otro tipo de connotaciones, pero a nivel de industria, a nivel de, digamos, de discurso, a nivel de forma, de técnica, eso sí es una cosa que aprenden, ¿no? Los cineastas mexicanos del cine hollywoodense. Ajá, las fórmulas morales, luego vamos a ver cómo se despegan un poco de sus antecedentes estadounidenses, ¿no? Y adquieren sus propias especificidades en México. Mencionaste a Cuba. Ajá. Y Cuba entra, digamos, por dos vías a México. Ajá. Uno es por Yucatán, claro, y otro es por Veracruz. Así es. Con sus diferentes connotaciones. En Yucatán creo que se convierte en aquella trova que luego viene a ser la música romántica Sí. aquí en la capital. Y por Veracruz viene la cuestión del guapachá, no sé si así se llame. ¿Puedes hablar un poco de esta influencia cubana? Digo, pues estamos hablando de toda esta ensalada. Sí. Bueno, y además conforma. porque yo sí creo que la influencia cubana, o sea, que la presencia de los cubanos tuvo todo que ver en la proyección de este tipo de espectáculo llamado psicalíptico. O sea, los cubanos empiezan a llegar a finales de los años 20, incluso el trío Matamoros viene a grabar aquí a México, cuando él ya era famoso tanto en La Habana como en Estados Unidos, y ya se conocían en México las canciones del trío Matamoros, y después empiezan a llegar muchos soneros, de manera aislada se incorporan, ¿no? a la vida musical veracruzana o yucateca, y empiezan a llegar también empresas teatrales, empresas dancísticas, empresas musicales que aquí en México se consolidan, ¿no? Entonces, bueno, es todo un ir y venir de Cuba a México, de música, de baile, de un contacto permanente, constante, que se va retroalimentando entre la producción mexicana, que es muy local, porque en ese momento en México, en la Ciudad de México, no se escuchaba, digamos, demasiado qué era lo que estaban haciendo los veracruzanos con la música, con los soneros veracruzanos, por ejemplo, ¿no? O qué era lo que estaban haciendo los yucatecos, no se conocía demasiado. Llegan los cubanos y como que lo proyectan hacia un ambiente mucho más metropolitano, ¿no? Deja de ser una cultura regional y se proyecta hacia un asunto más nacional, por así decirlo, aunque en realidad no es en todas las ciudades de México donde se escuchan, ¿no? Y bueno, ya por supuesto con el cine, pues se dan a conocer figuras como el Son Clave de Oro que hacen una cosa espléndida porque es una cosa ecléctica totalmente entre la mezcolanza entre veracruzanos, cubanos y el ambiente del espectáculo de la Ciudad de México tiene una proyección mucho más espléndida, pues mucho más de largo alcance, ¿no? Y además, bueno, que musicalmente son músicos de primera, pues, ¿no? Casi todos los que van aprenden incluso de manera autodidacta, no necesariamente de escuela, aunque muchos de los músicos que vienen de La Habana traen escuela, como Pérez Prado, que empieza desde muy pequeño a tocar el piano y llega aquí a México, bueno, ya como director de orquesta, ¿no? Toca con orquestas como Casino de la Playa, eso que eran orquestas espléndidas, ya con una fama ya lograda, obtenida en La Habana. Cuando llega aquí a México, bueno, pues ya es un músico connotado. Otro tipo de músicos llegan sin ser tan conocidos, pero aquí se vuelven una cosa espléndida, ¿no? Yo diría que es una
una historia que ahí estamos tratando de armar entre varios colegas de Veracruz, de aquí de México. ¿Hay también influencia de México hacia Cuba? También la hubo, pero yo creo que más en el sentido de la transferencia de identidades, ¿no? O de la transmisión de identidades, más que transferencia, ¿no? No es que el mariachi, en términos musicales, haya impactado en la forma de hacer música en Cuba, ¿no? Pero la imagen del mariachi fue muy importante como un referente para los cubanos. Y en ese sentido el cine mexicano fue un gran propulsor, ¿no? de estas imágenes de lo mexicano, y para los cubanos, igual que para el resto de Latinoamérica, el cine es un referente de cómo se veía lo mexicano, ¿no? Yo creo que impactó mucho más en términos musicales, en términos de cultura popular, en términos de coreografías, en términos de vestuarios, en términos de imagen y de imaginario, la venida de los cubanos a México que de los mexicanos en Cuba. Muy bien. Pues entremos al tema que nos tiene preocupados desde el principio. Ya. Se dice, por abrir de algún modo la conversación sobre Tongolele, que Tongolele vino a salvar a los teatros de revista que estaban en decadencia, que incluso económicamente estaban cerrando, y llega Tongolele y hay una efervescencia, hay un resurgir de este género. ¿Quién es Tongolele? ¿Cómo llega Tongolele a México? ¿Qué hace aquí Tongolele? Sí. Bueno, mira, Tongolele llega muy pequeña, de hecho era una adolescente a México. Bueno, ella nace en Spokane, Washington, y muy joven, decide desde muy joven, o sea, era fue una bailarina muy precoz, decide que lo suyo es el baile. Apoyada por su abuela y por su mamá, se va a trabajar a algunos eventos de baile como comparsa. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Se va a trabajar a San Francisco, y en San Francisco tiene la fortuna de conocer a algunos cubanos como Miguelito Valdés y Chano Pozo, que la involucran en estos nuevos proyectos rumberos. Sí, es como una primera etapa rumbera de Tongolele, y la incorporan como parte de sus elencos dancísticos. Ella, bueno, muy apoyada por su familia, empieza desde los 13 años, 14 años, ¿no? Cuando llega a México, fíjate, hay un puente, porque primero la invitan a bailar a Tijuana. Esto lo platica de manera espléndida Félix Zúñiga en el número de Somos dedicado a Tongolele, que es un número extraordinario, coordinado por Enrique Rosado, y que me parece que es una de las investigaciones más puntuales que se ha hecho a nivel periodístico después, ¿no? Posterior a esta época, en los 90s, acerca de la figura de Tongolele. Es muy meticulosa la investigación de todos los reporteros que participan en ese número. Bueno, Félix Zúñiga cuenta cómo hace ese tránsito hacia Tijuana, y en Tijuana la descubre un empresario teatral que era hermano del que fue productor de teatro de Cantinflas, productor de las películas de Cantinflas, y la invita a venir a la Ciudad de México. Entonces, bueno, ella era muy pequeña, ella tenía 15 años, era una adolescente. Incluso en aquella época 15 años era ser adolescente, ¿no? Ya ves que también en ese sentido históricamente varía, ¿no? Bueno, llega a México y le invitan a bailar. Esto lo cuenta Margot Su al Club Verde. Y ahí empieza el mito de Tongolele. Todo el mundo empieza a hablar de quién será, no sé. Entonces van los empresarios, se la empiezan a pelear, le invitan al Tívoli, le invitan al Folis. Ella, por supuesto, como todas las actrices de esa época que recién llegan a México, tienen unos periplos, no, ya sabes, impresionantes, ¿no? Iban de México a Mérida, de Mérida a Veracruz, de Veracruz a México, o sea, en cuestión de días, hacían cantidad de espectáculos. Y bueno, ahí empieza ya a construirse la imagen de Tongolele. Esto es en el año del 47. Yo digo que el año del 48, que es cuando Tongolele ya está consolidada como un mito, no en términos de opinión pública, digamos, porque realmente desde un inicio la gente se dio cuenta o percibió, los mismos empresarios percibieron que sus coreografías eran diferentes, en el sentido de que ella era muy disciplinada, muy estudiosa. O sea, ella cuidaba mucho la coreografía, no improvisaba, pero improvisaba muy en su terreno ya estudiado del tipo de baile que ella quería ofrecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo que fue una bailarina muy precoz, o más bien yo diría una coreógrafa precoz, porque desde muy temprano supo qué era lo que quería, qué era lo que le gustaba, por dónde le iba a entrar y cómo le iba a hacer. Y cuando llega a México, pues ella ya traía un poco su mentalidad desarrollada, ¿no? Hacia ese terreno. Y en el 48 se la pelean todo el mundo. Entonces, Tongolele está permanentemente en las marquesinas, está en las películas, está en boca de todos, está en la prensa, por supuesto, toda la prensa del año del 48. Si uno se va a revisar a la hemeroteca, todos los periódicos hablan de Tongolele en todos los sentidos
diversos que hubo, ¿no? Me llama la atención, esto es una época de mucha contradicción en cuanto a la cuestión moral, volvemos a la cuestión moral, a la Legión Mexicana de la Decencia, Liga Mexicana de la Decencia. ¿Cómo es que una menor de edad logra ser un símbolo, pues sí, sexual en la escena mexicana? Claro, eso es muy interesante y también se ve en algunos de los testimonios de gente que estuvo cercana a ella, igual que estuvo cercana a otro, en el ámbito artístico, a muchos otros personajes, cómo van construyendo la imagen. Entonces, a Tongolele le hacían parecer como de 20 años. Ajá. Pero la misma Tongolele, bueno, Yolanda Montes, cuando platicas con ella, te cuenta anécdotas como la siguiente, ¿no? Le invitaban a las reuniones de empresarios o a las fiestas donde estaban los actores, los empresarios, y ella no hablaba. Y entonces se inventó un mito de la mística en torno a Tongolele, ¿no? ¿Qué habrá detrás de esos ojos y de ese silencio, ¿no? Y entonces ella te dice, pero yo sí era una adolescente, ¿qué iba a decirles? ¿No? O sea, estabas así entre los grandes empresarios, los grandes ya, coyotes, ¿no? Colmilludos, ya sabían todo, ¿qué les iba a decir, no? Pero le ayudó un poco a construir esa imagen que le permitió ser muy discreta en el terreno de su vida personal y por otro lado siempre encontrar espacios de trabajo coreográfico en todos los centros nocturnos, en todos los espacios del espectáculo popular, ¿no? En esa época. De hecho, su inicio fue con baile tahitiano. Y una cosa que ella misma menciona cuando la entrevistan es que ella que sabía mover el ombligo. Sí. Entonces, el ombligo era un mito en la escena mexicana. Exactamente. Ella decía, yo no practicaba el tongolelismo, yo practicaba el ombliguismo, ¿no? O sea, era un término que también se utilizó en la época. Sin embargo, yo creo que tongolele, independientemente de que es que es difícil decir que empieza por el baile tahitiano o por el baile rumbero, o sea, ella es una ecléctica, ¿no? Ella toma de todos estos bailes elementos y arma una coreografía que es muy novedosa en términos coreográficos y por supuesto visualmente en términos de recursos escénicos, y eso es totalmente distinta que lo que habían que su antecedente en las rumberas. Yo de eso quería nada más decir un poco, ¿no? O sea, cuando llegue Tongolele ya hay un terreno forjado por las rumberas, no hay un terreno así labrado, digamos, de manera muy también muy meticulosa, muy cuidadosa, porque también las rumberas, tanto las cubanas como las mexicanas, que después se involucran en este género, ya habían ido soltando el cuerpo, soltando los vestuarios, entonces ya van un poco incorporando estos elementos ante el público, ¿no? El público ya tiene una buena recepción de estos bailables gracias a la introducción de estos elementos por parte de las rumberas, ¿no? Yo digo que las rumberas, más que un evento o un episodio, son un fenómeno, y en ese fenómeno se mezcla el de Tongolele y las exóticas, y entonces bueno, hay una cosa de verdad allí que ver en los años 40 y 50, sobre todo en la gran urbe mexicana, que era difícil de definir en aquellos momentos, pero que sin embargo, ya visto a la distancia, tú ves que son casi 2 décadas de introducciones permanentes, de innovaciones escénicas muy interesantes, y que son las propias mujeres las que están construyendo sus propias imágenes, ¿no? Pues en ese sentido, dejar de ver tanto a las rumberas como a Tongolele y a las exóticas como mujeres objeto, básicamente, como mujeres explotadas por la industria sexualmente, en términos de, sino como verdaderas creadoras de una imagen que por lo menos le rompió toda la bueno, ¿no? El esquema. Todo el esquema, exacto, a las buenas conciencias mexicanas, ¿no? ¿Cuándo Yolanda Montes se convierte en Tongolele? ¿Quién la bautiza? ¿De dónde sale el nombre? ¿Es africano, cubano? Todo el mundo se lo pregunta. Sí, lo todo el mundo se lo pregunta. Atlas geográfico. Sí, exacto. Y nunca encuentras el significado. No, es que no tiene un significado. O sea, ella... no tiene significado. Ella, bueno, la invitan a participar en una revista musical con una cubana en el año del 47 en el Teatro Lírico, y César Mantilla le propone, el empresario César Mantilla, que es un gran empresario también de teatro, le propone que se invente un nombre para la revista. Y entonces ella dice, bueno, pues no soy rumbera, entonces voy a hacer un sketch coreográfico que sea una cosa tahitiana, pero también que traiga algo de lo afrocubano, y entonces inventa el nombre de como Tongolele, o sea, como con las dos. Ella lo inventa. Y ya se le queda, ¿no? Se queda para la posteridad. Pero lo más interesante de su nombre es todos los mitos que genera cuando ella ya se hace famosa y popular, ¿no?
Esto lo consigna súper bien Arturo García Hernández en su libro No han matado a Tongolele. Todos los mitos que surgen en torno al nombre, desde que si era originaria de una tribu tahitiana y entonces un dios tahitiano la había coronado como la Tongolele, ¿no? Y entonces era el nombre que el dios mismo le había puesto, y en fin, cantidad de mitos en torno a eso, pero la verdad es que es una cosa muy simple. Ella no pensaba, yo creo, que su nombre iba a trascender de esa manera, y sin embargo se le queda para la posteridad, ¿no? ¿Por qué el libro de Arturo García Hernández se llama No han matado a Tongolele? Porque efectivamente no han matado a Tongolele, ni creo que nadie la mate, ¿no? Es referencia a una película, ¿no? Él no toma el título de la película Han matado a Tongolele, donde ella actúa como protagonista junto con David Silva. Es una película hecha por el director Roberto Gabaldón, que fue muy importante, la verdad tuvo muchísimo éxito esa película. Bueno, Arturo García Hernández retoma bueno, hace un juego de palabras, ¿no? Y se inventa. Y bueno, ese de los testimonios más recientes que se han escrito sobre Tongolele, yo diría que es el más completo, es espléndido la investigación que hace a nivel de periódicos de época, etcétera. Prólogo de Monsiváis. Combinándolo con las ideas de Monsiváis acerca del espectáculo de Tongolele, y además hace una mezcla, ¿no? Tenemos alerta sísmica, hay que descansarle. Tenemos alerta sísmica. Gracias. Ok. Alerta sísmica. ¿Está bien? ¿Nos llevamos nuestras bolsas? Sí, tú lo que puedas. Qué caray.